¿Qué tal, campeones? Ya estamos aquí de regreso y bueno, hoy vamos a enseñarles, voy a enseñarles a los campeones de Geometry, de geometría en nuestra clase. Bienvenidos a nuestra clase de geometría. Bueno, pues el tema de hoy, el topic que tenemos para hoy es transversals. Vamos a prove lines are parallel. Vamos a en una línea de transversal, vamos a probar, a demostrar por qué dos líneas son paralelas, ¿verdad? Atravesadas por una transversal. Y tenemos aquí un problema. Dice, el ángulo RUV, o sea, el ángulo RUV, o sea, este de aquí arriba, de esta esquinita, ¿verdad? Y el ángulo SRU, o sea, este de esta otra esquinita, ¿verdad? Acá abajo, ¿sí? Are supplementary. Esta es una base teórica, científica. Complete the proof that, o sea, Q es, the line, ¿verdad? Es paralela a la línea TB, ¿sí? Entonces vamos a demostrar eso. Y bueno, ya tengo aquí una serie de razonamientos que ya los escribí, ¿verdad? Que están probando que eso es cierto. Y vamos a anotar el número 6. Nosotros vamos a argumentar el razonamiento por qué estas dos líneas de lo que estamos diciendo son paralelas y lo vamos a demostrar. Bueno, el primer statement, el primer enunciado dice RUV, sí, o sea, esto, y a ángulo SRU, o sea, este, están ya dados, ¿verdad? Ya están, ya no los dieron aquí, given, sí. El número 2, el razonamiento número 2, fíjense bien, pongan atención. La medida del ángulo RUV, o sea, esta medida de este ángulo, más la medida del ángulo SRU, o sea, este otro, sumados, dan 180 grados. Estos dos ángulos midan 180. ¿Por qué? La razón es definition of the supplementary angles. La definición de ángulos suplementarios. Por la definición de ángulos suplementarios, estos ángulos suman 180 grados. Esa es la razón. El razonamiento número 3 que tenemos aquí, campeones de geometría. El ángulo M mide, o sea, la medida del ángulo PRS. o sea, este de acá de este lado, PRS, ese ángulo, ¿sí? PRS más la medida del ángulo SRU más la medida del ángulo SRU, o sea, este de aquí arriba, ¿sí? ¿Y se fijan? Es igual a 180 grados. O sea, estos dos también miden 180 grados. Porque dice, the angles forming a linear sum to 180 degrees, ¿verdad? Los ángulos forman, ¿verdad? Una suma lineal de 180 grados. O sea, estos dos también suman 180 grados, ¿sí? Bueno, el razonamiento del enunciado número 4 dice el ángulo, la medida del ángulo RUV, o sea, o sea, este de acá, ¿sí? Más la medida del ángulo SRU, o sea, los dos de verde que están ahí, ¿verdad? Es igual, esa medida es igual a la medida del ángulo RUV, o sea, es igual al ángulo, esto de aquí en 4, es igual a la medida del ángulo PRS, o sea, este que señalamos aquí, más el ángulo SRU, o sea, este otro, los de rojo, ¿verdad? Son iguales, o sea, este angulito más este ángulo sumados, ¿verdad? Esa suma es igual a la suma de este ángulo de aquí más la suma del ángulo del otro, ¿verdad? Ese razonamiento se llama transitive property of the equality. Transitive property of an equality, o sea, por la propiedad de la propiedad transitiva de la igualdad, ¿sí? ¿Ok? Propiedad transitiva de la igualdad. El razonamiento o el punto en el enunciado número 5 tenemos que la medida del ángulo RUV, o sea, este verde de aquí, ¿sí? Es igual a la medida del ángulo PRS, o sea, ¿sí? Este ángulo verde es igual a la medida de este de acá abajo. Este verde es igual a este, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento?
es por las propiedades de la adición, de la subtracción, multiplicación y de la división, ¿verdad? O sea, todas las propiedades esas lo hacen que sean equivalentes. Es el razonamiento. Y vamos al problema que vamos a resolver. Es la pregunta que viene de aquí, del problema que estamos haciendo. Es enunciado 6. La línea QS, o sea, QS, ¿sí? Esa línea es paralela a la TV, con los argumentos que ya están acá. Pero, ¿qué argumentos nos faltarían allí dar para decir que esas líneas son paralelas, ¿verdad? ¿Cuál sería? Bueno, aquí yo voy a anotar la razón es por converse, ¿sí? Converse o corresponding ¿ok? Converse of corresponding angles theorem. Por la conversión de los ángulos del teorema, por el teorema de los ángulos correspondientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan también en una clase pasada que vimos también la definición de ángulos? Vayan a nuestro canal de Demasiadas Matemáticas, ahí es donde viene la definición de ángulos, ángulos suplementarios, ángulos correspondientes, ángulos complementarios, agudos, todo eso. Ahí viene la definición de este teorema, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual estas dos líneas son paralelas por el teorema de los ángulos correspondientes, ¿verdad? Y bien, pues allí, hasta aquí dejamos, campeones de Geometry, ¿verdad? Nuestra clase de este día. Y como siempre, bueno, yo les recuerdo, ¿verdad? Que la confianza de la gente en los líderes refleja la confianza de los líderes en el pueblo.